Este es el ejemplo de un protocolo de tratamiento. Generalmente los protocolos los vamos a utilizar como guías de tratamiento de situaciones específicas o alguna enfermedad específica. Aunque se creen protocolos, pues no es que específicamente esta sea la única manera de tratar a los pacientes, sino que se trata de alguna manera de organizar información, de recaudar información para poder plantear formas de tratamiento correctas, secundario a un adecuado diagnóstico en diferentes enfermedades. En este caso vamos a abordar 5 grupos importantes y son de las que ustedes van a tratar muy frecuentemente en la parte clínica. Y pues vamos a hablar acerca del protocolo como tal. En la parte inicial, de acuerdo a la enfermedad que les haya correspondido, van a definir qué es la enfermedad. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de meningitis bacteriana en una forma aguda. La definición es, por ejemplo, aquí que la inflamación de las membranas rodean al cerebro y la médula espinal, secundaria a la presencia de una bacteria que se caracteriza por un número anormal de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Una vez que tengamos ya la definición de la enfermedad, vamos a colocar un listado de los principales agentes etiológicos, ¿sí? Aquí tienen que ir nombre y apellido de los agentes etiológicos y esto ustedes lo van a investigar en la parte microbiológica. Para meningitis bacteriana, por ejemplo, tenemos a Neisseria, meningitis, Streptococcus pneumoniae, hemófilos, influenza, listeria, monocitógenes, algunos bacilos gram negativos, Streptococcus spp y Staphylococcus aureus. Ahora, una vez definida la enfermedad y establecidos cuáles son los principales agentes etiológicos, en este caso yo estoy colocando todos los agentes etiológicos en un solo grupo. Si recuerdan en la clase de neumonía que vimos, por ejemplo, ahí los estadificamos también por grupo etario. También pueden presentar, de acuerdo al grupo etario, cuáles son los principales agentes etiológicos, porque no son los mismos como vimos, por ejemplo, en esa patología. También en el tercer punto se van a definir cuáles van a ser los criterios que al evaluarlos y al encontrarlos yo voy a decir que el paciente tiene una meningitis, y entonces de acuerdo a que yo diagnostique esta enfermedad, yo voy a decidir el tratamiento, o sea que no es nada más que crea que tiene que cumplir estos criterios. Primero vamos a tomar datos clínicos que ustedes van a escribir de cada una de las enfermedades que corresponden. En este caso de meningitis, fiebre, cefalea, fotofobia, rigidez del cuello, que haya signos de irritación meningia, que haya disfunción cerebral, pueden haber convulsiones, afectación de pares craneales, un exantema petequial y una infección óptica o sinusal. Luego pasamos a la parte de los estudios complementarios, es decir, qué estudios en especial le voy a pedir al paciente con meningitis para poder definir que si es este el proceso que el paciente tiene o con el que está cursando. Entonces yo le pido, por ejemplo, una hematología, una PCR, yo esperaría, por ejemplo, en su hematología que haya leucocitosis expensa de neutrófilos, pensando en un proceso agudo bacteriano. Una PCR que debería estar positiva. En la química sanguínea yo voy a evaluar la principal función renal, probablemente porque de acuerdo a esta función yo voy a decidir qué tratamientos antibióticos voy a utilizar, de acuerdo a la farmacocinética que tengan. Pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, electrolitos séricos para ver que de repente el paciente no está convulsionando porque tiene una alteración electrolítica y no es por un proceso infeccioso. Voy a tratar de establecer también métodos para poder identificar más adelante el patógeno, en este caso un hemocultivo, y es necesario, como es una infección del sistema nervioso central, una obtención a través de una punción lumbar del líquido cefalorraquídeo para que yo lo pueda evaluar en la parte inicial y que pueda tener estos primeros resultados en los parámetros químicos como la glucosa, las proteínas, los leucocitos y los neutrófilos de este líquido cefalorraquídeo. Más adelante, pues probablemente lo que voy a obtener de este líquido en las muestras que yo envíe también va a ser un cultivo que me pueda a mí indicar cuál es el patógeno que causó la enfermedad. Y dentro de estos mismos estudios complementarios vamos a incluir estudios de imágenes. En este caso, como estoy hablando de algo a nivel cerebral, voy a pedir una tomografía cerebral para evaluar cómo están
las meninges y si hay alguna situación de irritación. De acuerdo generalmente a ciertas características, no es que a toda meningitis le pida yo tomografía, ¿sí? Sino que es generalmente cuando el paciente no ha mejorado, cuando hay una persistencia de cultivos positivos, es cuando yo voy a decidir pedir este tipo de estudios, ¿verdad? O sea que no es que a toda meningitis le pido una tomografía. Entonces, la primera parte importante es que yo voy a definir la enfermedad, voy a escribir cuáles son los principales agentes etiológicos, que los puedo colocar así de manera general. Si quiero ser mucho más específica, la puedo colocar por grupo etario. Luego yo parto a la tercera parte, que son los criterios diagnósticos, y yo voy a presentar cuál es la clínica característica de esta enfermedad y qué estudios complementarios le voy a solicitar al paciente para poder apoyar este diagnóstico y para poder definirlo por completo. Dentro de los estudios complementarios están los estudios de laboratorio y los estudios bacteriológicos y también de imágenes. Esos tres se incluyen dentro de este rubro. Una vez ya estabilizada esta primera parte, entonces vamos a ir a la parte más importante, que incluye el tratamiento antimicrobiano. Ahora, recuerden que cuando este paciente inicialmente por cualquiera de las enfermedades que ustedes van a desarrollar va a consultar, desde la primera vez que lo voy a abordar, probablemente yo no vaya a tener un resultado de cultivo inmediato, sino que voy a establecer un tipo de tratamiento empírico inicial, esperando que al tener yo un resultado de cultivo, yo pueda dar un tratamiento dirigido de acuerdo al germen que yo localice, ¿sí? Pero no porque no tenga un germen específico, no le voy a dar tratamiento al paciente, porque esto puede hacer nada más que tengamos más complicaciones. Entonces, en el tratamiento antimicrobiano hay dos segmentos. El primero es el tratamiento empírico, que me va a hablar a mí de qué tipo de antibióticos voy a utilizar según lo que describimos nosotros en la primera parte, que eran los agentes etiológicos principales. Entonces, voy a incluir fármacos que tengan el espectro antimicrobiano contra estos principales agentes etiológicos, de acuerdo a las características del paciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo ya cambié y puse los grupos etarios, puse pacientes menores de 1 mes, como yo sé que dentro de ese grupo es muy frecuente que las bacterias que ataquen y que den meningitis sean Streptococcus galactiae, E. coli, Listeria monocytogenes y Klebsiella. Yo voy a recomendar como tratamiento empírico que al paciente se le dé tratamiento con ampicilina, con cefotaxima, que es la primera opción. Si no, yo puedo utilizar ampicilina más gentamicina o ampicilina más amicacina para poder tratar estos gérmenes. Esto va a ir en relación a los gérmenes frecuentes que son etiológicos en esta edad específica, ¿sí? En cuanto a 1 a 23 meses cambia el espectro, ya no tenemos a Galactia, por ejemplo, en gran mayor cantidad de Galactiae, sino el principal es Streptococcus pneumoniae. Sí vemos ya Neisseria meningitis y sí vemos algunos casos todavía raros de Streptococcus Galactiae, pero no es el principal. También todavía vemos E. coli y aquí ya se incluye a Haemophilus influenza. Entonces acá yo voy a tratar ya no como había tratado al paciente menor de 1 mes, sino que la terapia que yo voy a recomendar acá va a ser una cefalosporina de tercera generación, que puede ser ceftriaxona o cefotaxima, y voy a agregar vancomicina a esa, por eso dice más vancomicina. Ahora, ¿de dónde es que se sacó esto la doctora y por qué es que estos fármacos? Bueno, inicialmente porque estos fármacos cubren a estos gérmenes que habíamos dicho y porque existen diferentes estudios en la parte clínica que han visto que estos fármacos en especial tienen una buena respuesta para cubrir estos gérmenes. Entonces, en el momento en el que ustedes van a ir desarrollando su protocolo, tienen que buscar información, artículos de qué medicamentos son mejores en ciertas edades para tratar fármacos. Pueden buscar otros protocolos para que en base a esos utilicen ideas, no que sea un copy-paste de otros protocolos, ¿sí? Sino que sea enriquecer con varia información el que ustedes van a elegir, ¿verdad? Porque aquí es una elección personal la que van a hacer, que al fin y al cabo van a tratar de hacer dentro del grupo, dentro de los 10 integrantes, 11 u 12, un criterio uniforme para que todos decidan cuál es la mejor terapéutica de acuerdo a las edades. Sí, estamos haciendo un ejercicio, no es que ustedes estén definiendo y que así se van a tratar todos los pacientes, sino que estamos tratando
de evaluar diferentes características para que poco a poco tengamos ideas de qué fármacos vamos a dar en cada enfermedad. Y pues va cambiando de acuerdo a la edad que ustedes ven en los grupos etarios, también las bacterias frecuentes y también en base a eso va a ir cambiando la terapia recomendada. En algunas ocasiones vamos a tener fármacos de primera línea y luego de segunda línea, es decir, de primera línea los que yo preferiría que se le coloquen al paciente. Pero algunas situaciones específicas del paciente pueden hacer que yo no pueda utilizar esa primera línea. Por ejemplo, en menores de un mes que tengan alergia a penicilina, yo no podría utilizar AMPI. Entonces, ¿qué otra opción tendría para poder cubrir estos gérmenes? Esa sería una segunda línea, ¿sí? Pero es por situaciones clínicas específicas del paciente. Una vez terminada la tabla del tratamiento empírico que pudiesen darle, vamos a hablar acerca del tratamiento secundario a un factor predisponente. Eso quiere decir que el paciente tiene específicamente una situación que puede hacer que no sea el patógeno frecuente el que lo afecte y entonces de acuerdo a eso yo tengo que cambiar también la terapéutica antimicrobiana. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una fractura de la base del cráneo en este factor predisponente y que ahora hizo una meningitis. Pues aparte de los gérmenes que yo sé frecuentemente de acuerdo a su edad que el paciente pueda tener, con el hecho de tener esta fractura, él va a ser sensible a que tenga infecciones por Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, la terapia va a ser una cefalosporina de tercera generación. También voy a incluir, aparte de la cefalosporina de tercera generación, vancomicina dentro del grupo, ¿verdad? Porque también estoy incluyendo dentro de estas bacterias frecuentes a Haemophilus influenza y Streptococcus pyogenes. 4 gérmenes entonces con 2 combinaciones. Si el paciente tiene, por ejemplo, una derivación del líquido cefalorraquídeo y ahorita tiene una meningitis, yo pienso también en estreptococculases negativos, algunos bacilos aerobios, que eso no es frecuente que yo piense en otro paciente que no tiene asociado este factor predisponente. Entonces, este paciente va a recibir una terapéutica diferente. Puedo recibir banco con cefepime, banco con ceftazidima o vancomicina con meropenem. Entonces, ahí es donde cambian las cosas. Entonces, la primera situación que ustedes van a incluir dentro del tratamiento antimicrobiano es el tratamiento empírico de acuerdo al germen más frecuente según el grupo etario del paciente. El segundo es situaciones de tratamiento del paciente que tenga la enfermedad, pero que aparte de la enfermedad tenga un factor predisponente que cambie el tipo de bacteria que pueda colonizar ese sitio, que pueda dar la infección que estamos tratando en especial. Una vez estas dos están desarrolladas, viene la tercera, que es el tratamiento con gramo cultivo. Es decir, que acá yo ya descubrí cuál es el patógeno que hizo que el paciente tuviera la meningitis. Por ejemplo, si yo le inicié al paciente porque tenía una edad de 30 años y pensé que Neisseria meningitis y también Streptococcus pneumoniae eran los más frecuentes, yo le puse a ese paciente una cefalosporina de tercera generación y vancomicina y con eso lo empecé. Pero yo el tercer día tengo ya un cultivo que me dice que efectivamente el paciente lo que tiene es una Neisseria meningitis, ¿sí? Entonces había empezado con la cefalosporina y vancomicina. Entonces ahora que yo ya encuentro que es una Neisseria meningitis lo que tiene el paciente, la terapia recomendada en este caso es una cefalosporina de tercera generación que yo ya le estaba dando. Y en este caso yo voy a retirar la vancomicina que le estaba dando al paciente porque no tengo ninguna indicación para darle ese fármaco si yo ya sé que Neisseria meningitis se cubre bien en el espectro por la cefalosporina de tercera generación en este caso. Si el paciente, aquí vemos nuevamente la división entre terapia recomendada y alternativa o primera elección y las de segunda elección, ¿sí? Por lo tanto, si el paciente, por ejemplo, ya tuviera alguna reacción a penicilina, sabemos que puede hacer una reacción cruzada a una cefalosporina. Entonces yo no voy a utilizar esa cefalosporina de tercera generación y voy a tener alternativas para poder darles de tratamiento. En este caso, yo sé que ampicilina no es una alternativa, pero le puedo dar, por ejemplo, una fluoroquinolona, le puedo dar Astreonam, porque dijimos que ese no hacía ninguna reacción a pesar de lo que había pasado con otros betalactámicos en el proceso inflamatorio, o puede ser cloranfenicol en última terapia, ¿sí? Ahora, ahí va cambiando de acuerdo a los microorganismos que encontremos específicos en el cultivo, cuál es la terapia que recomendamos en el paciente, que eso es muy importante para que lo recuerde.
Luego, en el punto número 4, vamos a tomar en cuenta qué le daríamos al paciente si aparte del tratamiento antibiótico. No vamos a hacer mayor énfasis en esto. Vamos a agregar solo pueden agregar 1 o 2 fármacos más de acuerdo a lo que estén tratando. De repente, si el paciente, aparte del proceso infeccioso, tiene fiebre, bueno, agregamos acá, por ejemplo, algo para poder tratar la fiebre. Si el paciente tiene inflamación o dolor, pues entonces agregamos algo acá para poder tratar la inflamación. En el caso específico de meningitis, que es el protocolo que estoy ejemplificando, yo voy a tratar, aparte de los medicamentos, voy a utilizar esteroides en la parte intravenosa, sobre todo en niños mayores de 6 semanas, que yo piense que el paciente tiene hemófilos influenza como parte del patógeno que puede causar. Y en los adultos, porque ya hablamos que hemófilos influenza puede hacer una reacción muy severa, como lo que escribimos cuando hablamos de las penicilinas y el tratamiento para sífilis, que al eliminar muchos gérmenes se crea una reacción inmunitaria dentro del cuerpo que puede establecer coagulación intravascular diseminada y un proceso de inflamación severa. Entonces, para aminorar esa respuesta inflamatoria es que vamos a utilizar este tipo de esteroides en estos niños mayores de 6 semanas y en adultos, y que puede cambiar la dosis que le vamos a dar. Entonces yo aquí especifiqué cuánto para niños, cuánto para adultos y cuál es la dosis que voy a indicar para cada uno de ellos. Y después, en el numeral 5, voy a describir la duración del tratamiento. Eso quiere decir, de acuerdo a qué microorganismo voy a tratar, cuánto tiempo de medicamento debería de recibir el paciente. En este caso, si es una meningitis por Streptococcus pneumoniae, yo debería dar de 10 a 14 días. Si es N meningitis, 7 días. Cambian estas características de acuerdo al patógeno, porque vean, para Pseudomonas aeruginosa yo voy a dar 21 días de tratamiento. Entonces, sí importa cuál es el germen aislado dentro de la enfermedad, porque eso me da a mí la pauta del fármaco de elección definitivo y el tratamiento, la duración del tratamiento. Claro que van a haber algunos cuadros clínicos que no van a aislar germen, y en ese momento que nosotros no logremos aislar ningún germen, el tratamiento empírico se va a lograr continuar todavía, generalmente por 14 días de tratamiento cuando no tengamos un germen específico, y de acuerdo a la evolución del paciente vamos a tomar conductas específicas. En el último ítem, que es el quinto, van a desarrollar las complicaciones, es decir, si yo no trato correctamente esta meningitis en el paciente, ¿qué es lo que voy a decidir en la fase temprana? Que puede ser una complicación, pueden ser en este caso inmediatas. En la parte inmediata el paciente puede hacer edema cerebral, puede ser un choque séptico, puede ser una coagulación intravascular diseminada, puede desarrollar una miocarditis, hiponatremia, un estado epiléptico, puede ser una hemorragia, un infarto o una trombosis cerebral. Y en las mediatas, hiponatremia, un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, puede ser un absceso cerebral, puede ser hemorragia, infarto o trombosis. Y en la parte tardía, si el paciente no se trató o se trató parcialmente, el paciente puede ser un empiema subdural y una meningitis recurrente. Y en este último ítem es donde va a terminar la situación del protocolo. Una vez explicado esto, pues ya tienen ustedes ahí sus listados, evalúenlo